otra vez. Para Levi, para Freud, el desarrollo sería un acrecentamiento de el poder de la cultura, o sea, sería como un ahondamiento del poder de la cultura y por lo tanto habría una mayor limitación, un mayor constreñimiento de las pulsiones. Entonces, la lectura que haría Freud del desarrollo es que a más desarrollo, mayor constreñimiento de las pulsiones. Entonces, mientras más desarrollado, mientras más haya mayor desarrollo, hay más, digamos, malestar en la cultura, hay más malestar con la cultura. Entonces, para él, yo pensaría que él tiene una relación inversamente proporcional entre el desarrollo y el malestar en la cultura. A mayor desarrollo, mayor malestar en la cultura, ¿cierto? Ahí estás juntando, o sea, es como si estuvieras igualando el concepto de cultura que tiene Freud al de desarrollo. Sí, porque mira que él tiene la noción de cultura como una singularidad. Entonces, para él el desarrollo, una cultura más desarrollada es una cultura, es la cultura, la civilización. Y cuando él habla, por ejemplo, del periodo primitivo, de la horda primitiva, es donde era posible la satisfacción de algunas pulsiones, ¿cierto? Entonces, casi que yo siento que para Freud, la consolidación de la cultura es igual a mayor desarrollo. Mientras más consolidación de cultura, más desarrollo, y ante más desarrollo, más constreñimiento de las pulsiones. Acuérdense que él decía que había como dos maneras de entender cultura. Uno era control sobre la naturaleza, tener control sobre los terremotos, las inundaciones, sobre la salud, cosas así. La técnica realmente. Y la otra era los vínculos entre los seres humanos. Y mientras mayor profundización y mayor regulación de esos vínculos, más dolor sentimos, más malestar sentimos, porque sacrificamos la satisfacción inmediata e irrestricta de las pulsiones. Yo vería eso con Freud. Ahora, con Levi-Strauss, yo vería que él cuestionaría el desarrollo. Él diría que el desarrollo no debería ser entendido como una cosa válida en sí misma, sino que habría que verla a la luz de unos criterios, unas maneras de entender qué es desarrollo y qué no es desarrollo, y que de ninguna manera podríamos atribuirle el desarrollo a Europa o a los Estados Unidos, sino que sería eso que llamamos desarrollo, sería un asunto más pensado en unos criterios. Ahí yo estoy equiparando el análisis de Levi-Strauss del progreso con el del desarrollo, ¿cierto? Porque el desarrollo el desarrollo es el vocabulario contemporáneo de lo que en el 19 fue como el discurso o el lenguaje del progreso. Yo pensaría que para Levi-Strauss el desarrollo no es un acontecimiento o un hecho en sí, sino que hay que entenderlo desde una perspectiva cultural concreta, y esa perspectiva cultural no negaría la diversidad, la pluralidad de otras lecturas o otras enganches con el desarrollo. Entonces, eso me parece que sería Levi-Strauss. Ahora, Malinowski, desarrollo sería mientras más satisfacción de las necesidades básicas y derivadas, encontraríamos más desarrollo. Ahora, desarrollo no significaría el desarrollo que tenemos nosotros en la cabeza, sino que existirían desarrollos específicos para cada cultura en particular. Entonces, para Malinowski sería menos un desarrollo y más múltiples desarrollos en función de satisfacciones específicas a necesidades biológicas y derivadas. Yo lo vería así. Entonces, para Malinowski habría Ahora, para Clifford Geertz, la lectura sería cómo el desarrollo tiene unos significados que hay que entender en su imbricación, en su contexto particular, y cómo esa dimensión del significado del desarrollo
sería un asunto fundamental para entender sus efectos culturales. El Clifford Geertz no cuestionaría o no avalaría el desarrollo, simplemente quisiera comprender los significados que están en juego con el desarrollo, ¿cierto? Y ahí sería un asunto más de una lectura hermenéutica del desarrollo, no de un cuestionamiento o un apuntalamiento del desarrollo, sino qué es lo que dice la gente que piensa y hace el desarrollo, cuáles son los sentidos, cuáles son las telarañas de significado que los constituye. Eso sería, y por lo tanto, el Clifford Geertz haría un encuadre de una etnografía en clave de descripción densa. Pienso, yo eso lo haría ahí el Clifford Geertz. Ahora, el Bourdieu pensaría, bueno, así como hay un campo de la cultura, hay un campo del desarrollo. Entonces hay una gente que habla del desarrollo, que se gana la vida en nombre del desarrollo, hay unas instituciones del desarrollo, que algunas son transnacionales, otras nacionales, otras. Entonces vería el desarrollo como sector. El sector del desarrollo es una gente que cree en esa huevonada, en esos objetos, que hace unas cosas, que tienen unos valores, y que hay diferentes. Entonces, no sé, un funcionario de La Haya por allá con todo, tendría mucho más peso, más capital simbólico que un antropólogo contratado por allá en el río Satinga para pensar el desarrollo, ¿cierto? Entonces, desde Bourdieu, el desarrollo es un campo. O sea, no es nada en sí mismo, no es nada. Es lo que se hace en nombre del desarrollo y las relaciones entre individuos e instituciones que viven del desarrollo. ¿Me entienden? Eso es muy interesante, esa lectura de Bourdieu. Esa está tremenda, sí, esa está bien tremenda. ¿Y qué tal la de Geertz? También es muy interesante. En cambio, Malinowski pensaría en los desarrollos en sí, como sustancias. Como modos. Sí, exacto. Eso sería como el panorama que tendríamos en los autores que hemos pensado. Bueno, listo. Está bueno, está bueno. Ah, bueno, después les voy a preguntar por eso. Bueno, Lisette, ¿cómo te fue vos con la lectura de Stuart Hall? Vamos a empezar con Stuart Hall. Que a mí Stuart Hall me gusta mucho y el que hable mal de Stuart Hall, le voy a poner 2. Le voy a poner 1, porque es que Stuart Hall es muy bueno. Bueno, dale. Bueno, profe, la lectura, la centralidad de la cultura. Le cuento que el señor Stuart me inquietó bastante porque encontré que realmente tiene, o sea, ¿qué pensamiento me vino a mí? Hay muchas cosas en las que uno trabaja actualmente y que en algún momento o sea, nunca uno las reflexiona, sino que son cosas que uno da como por hecho o por sentado, no sé si es producto de la existencia misma de uno acá, porque realmente yo me considero gestora cultural de 5 años hasta acá. Antes de eso, todo lo que era el tema de todo lo que era cultura, todo lo que fuera el papel que tiene la cultura dentro de la sociedad o dentro del propio ser, no era nada que me inquietara, no era nada que me llevara a reflexionarlo. Lo que he hecho hasta ahora lo había entendido casi como una intuición o como un llamado o como, guardando las proporciones, un instinto, una vocación, no sé. Pero en todo lo que este señor propone, se ve que de los dislocamientos, por lo menos esas palabras, el cambio social, como un montón como de términos, que él evoca acá, desde lo cotidiano incluso, llevándolo después hasta lo más global. Y pienso yo, bueno, miércoles, entonces nosotros somos unos agentes culturales permeados pero lo somos porque estamos permeados por un sistema que en cierta forma nos ha diseñado a ser estos agentes, o cómo es la cosa, o sea, no dar, mejor dicho, el señor Stuart Hall
me lleva a pensar, no hay que dar por sentado lo que tú crees que es lo que has creído hasta ahora o lo que piensas que es natural, porque si no, eso de alguna manera responde a procesos. Bueno, voy a empezar entonces con lo que toda mi organización de notas. No te preocupes, vamos siguiendo. ¿Te pareció difícil o fácil esa lectura? Quería saber primero cómo te impresionó. Bueno, asociándolo a lo que estaba diciéndole ahorita, el hecho de que yo no sea un agente cultural antes de un tiempo, la lectura me llevó a pensar que tengo que estudiar mucho más, que es necesario entender muchos aspectos para no estar hablando de cosas como si fuera el descubrimiento o como si fuera que se me ocurrió a mí, sino que me lleva a pensar que hay tantas personas trabajando o que han venido pensando, rumiando una cantidad de aspectos que en cierta forma uno se siente chévere, que uno no está solo en esta vaina, que en qué momento uno cayó en trabajar en lo que estamos trabajando en el tema de cultura. Cuando vi los dos... Quiero preguntarle a otras personas cosas. María, sí. ¿Cómo te fue con la lectura? ¿Todo difícil, estuvo fácil? Digerible. A mí me gustó, comprendo parte de lo que dice Lisette. Yo resumiría en que a mí me revelaron muchas cosas, yo estaba ignorante de muchísimas cosas que daba por sentado. Hoy me considero un producto cultural, yo soy producto de lo que veo, de lo que me enseñaron mis papás, de lo que escucho, de lo que me enseñaron en la escuela. Y tal vez pueda sonar obvio, pero después de leer, tú te cuestionas concepciones. O sea, tú dices, bueno, ¿y entonces por qué? ¿De dónde se me ocurre a mí que lo bueno es esto, lo que es malo es esto? ¿O de dónde cojo yo ese amor por los Yankees? ¿De dónde cojo yo el amor por deportes que de pronto nunca he participado, pero cómo los medios de comunicación están siendo utilizados para formarnos? Uh-huh. Estamos siendo moldeados de pronto en silencio, sin darnos cuenta, y somos una esponja, estamos recibiendo todo de todos lados. Pero entonces cuando tú lees esto, comienzas a cuestionarte y te lleva a hacer una lectura crítica de tu cotidianidad. Entonces ahí sí, que quisiera yo que me afectara y que no. Vale, una pregunta para todos. ¿Cuál es la diferencia que hace Stuart Hall entre la centralidad de la cultura en términos sustantivos y en términos epistemológicos? En términos sustantivos se referiría como cuando uno hace un análisis de cómo están estructuradas las organizaciones de manera empírica, ¿no? Como la experiencia de la vida, una cosa así. Sí. Pero ya epistemológicamente son las construcciones, las abstracciones que se hacen cuando uno habla de la cultura como teoría, ¿sí? Como cuando uno teoriza la cultura, por decirlo así atrevidamente. Claro. Sí, él ahí está haciendo el paralelo como de la posición de la cultura. Entonces, sustantivamente la cultura tiene una posición práctica en el mundo como lo estamos experimentando. Tanto dicen las organizaciones, en las actividades, etcétera, en un momento en particular. Y la parte epistemológica habla de la cultura cómo está posicionada frente a nuestra comprensión del mundo, cómo lo transformamos. Es más como conceptual o idealizado de una parte. Entonces yo lo entendí como que lo sustantivo es lo práctico, real y experimental, y la parte epistemológica es más la idealizada, la que se concibe, la que se
la que se cranea, la que se conceptúa, ¿no? Claro, como lo decía Sí. Ritzy y tú están en la misma dirección y están acertadas. O sea, lo sustantivo tiene que ver con las sustancias, con las cosas del mundo. Entonces, la centralidad de la cultura en términos sustantivos es cuál es la centralidad de la cultura en el mundo de la vida, el de la experiencia, el de las cosas. Entonces, eso en el mundo, eso como para qué, eso qué significa esa centralidad de la cultura. Entonces, tiene que ver con el mundo, con la vida social, con la experiencia de la gente. En términos epistemológicos es el giro cultural. Es como analíticamente cuáles son las lentes o las teorías que nos ayudan a entender el mundo. Entonces, una cosa es el mundo y otra cosa es cómo usamos unos lentes para ver el mundo. Entonces, una cosa es la cultura allá en el mundo, la centralidad, cómo deviene central la cultura en el mundo de la vida, y otra cosa es cómo deviene central en las lentes con las que estamos viendo el mundo. Entonces, por eso, ahí ustedes dos están muy bien. Una cosa es el mundo o la experiencia o la vida, y otra cosa es lo conceptual, lo teórico, lo ideacional, ¿cierto? Entonces, esa es la distinción que hace Stuart Hall ahí. Alguna vez yo jugué con uno de los trabalenguas de Bourdieu, de no confundir las cosas de la lógica con la lógica de las cosas. La lógica de las cosas es el mundo y las cosas de la lógica es la teoría, las Y la categorías. lógica de las cosas. Por eso, yo empecé con eso. No confundir las cosas de la lógica, las categorías, con Ok, la lógica ok, de las cosas, el mundo. No ok. confundir la teoría con el mundo, no confundir el texto con el mundo, no confundir la representación con la realidad. Ahí es cuando se cae la teoría, esta cosa de lo subjetivo y lo objetivo. Tal cual, tal cual. Ese es la entrada a un laberinto que nos hace perder. Entonces es muy interesante esta distinción entre una centralidad de la cultura en términos sustantivos, sustanciales en el mundo, de una centralidad de la cultura en términos teóricos, analíticos, en términos de paradigma, en términos de lentes con las que estamos viendo el mundo, ¿cierto? En eso, ¿todos entendimos eso? ¿Cierto? Entonces, bueno, miren que el texto de Hall está dividido en eso. La primera parte habla de la centralidad de la cultura en términos sustantivos, y la segunda parte habla de la centralidad de la cultura en términos analíticos, ¿cierto? Ahí. Y ya termina con el asunto de la regulación de la cultura y la regulación por la cultura. Ahorita vamos a meternos en eso. Esos trabalenguas que le gustan al profesor Restrepo, María, la regulación de la cultura y la regulación por la cultura. Entonces, esa es la tercera cosa que examiné. Vamos a empezar con la centralidad de la cultura. Aquí, Hall tiene como dos grandes elementos muy importantes. Primero, es lo que él denomina como cómo se ha convertido la cultura en un asunto central en términos globales. ¿Cierto? Él empieza hablando con el asunto de lo global, de cómo se transforma el asunto de la cultura en términos globales. Y esto es muy interesante porque lo que hace es que la cultura abre unas posibilidades que antes no eran dadas. Piensen en esto, piensen en la Internet. La Internet es un factor, un hecho cultural, es un artefacto cultural. También es técnico, por supuesto, tiene una dimensión técnica y tiene una dimensión cultural. Miren cómo este artefacto que permite la comunicación transforma el mundo no solamente porque nos podemos ver nosotros, sino transforma el mundo porque el capital circula en fracciones de segundos acumulándose a nivel global, o en términos militares puede haber respuestas en cualquier parte del mundo con respecto a eso, o en términos de resistencias
pueden haber. Entonces, digamos que si pensamos la centralidad que ha adquirido, la importancia que ha adquirido la cultura en las últimas décadas, la comunicación que hace parte de la cultura está atravesada por estas tecnologías como la Internet, como las redes sociales, y eso transforma radicalmente las posibilidades mismas de lo cultural y de la experiencia de la gente. Cuando uno habla de, no sé, como las industrias culturales, el cine, la televisión, las imágenes que circulan ahora que son memes y todo, es lo que está mostrando Hall es cómo se ha transformado de tal manera el mundo que lo cultural ha adquirido un lugar central. Hoy nadie cuestionaría esto de la cultura como una cosa muy importante, independientemente de la definición que le demos, porque aquí Hall está planteando una primera definición como aquellos asuntos que son considerados culturales. La comunicación, la televisión, el cine, las imágenes, todo eso. Entonces, lo primero que él nos plantea es, en las últimas décadas, con la televisión satelital, con las redes sociales y primero todo lo que se dio con MTV, pero después todo lo que se da con las redes sociales y la circulación de imágenes, todo esto de Instagram, todo el asunto de Facebook, que obviamente aquí no está hablando Stuart Hall de eso, porque él escribió este texto en los 90s. Este es un texto antes de Facebook, este es un texto antes de Instagram, pero de todas maneras él estaba viendo MTV, él estaba viendo televisión satelital, él estaba viendo todo esto que se estaba transformando en la vida de la gente. Entonces, para esa época estaba en boga, creo yo, todo el tema de la globalización. Entonces, como de la integración económica, y había como, creo yo que estábamos como en ese punto. Yo hasta hice la anotacioncita o sea, como para traerlo a tiempo presente, cuando habla de evolución en las comunicaciones y también pues en el tema de la cultura, en ese papel preponderante, yo coloqué aquí economía naranja, que eso es lo de ahora. Hice como esa claro, anotación. podríamos decir que esta noción de economía naranja es una de las distintas aristas o aspectos de lo que Hall nos está mencionando, pues obviamente él no está pensando con ese término antes, de lo que está pensando de cómo la cultura tiene un papel central en la globalización. Y la cultura él la entiende como los medios de comunicación, él lo entiende como el cine, o sea, como piensen en la influencia del cine estadounidense en el mundo en las últimas décadas, o piensen en el asunto de la influencia de ciertas imágenes, de ciertos íconos, por ejemplo, la imagen de Nike, Just Do It, solo hazlo, ¿cierto? Son como referentes, íconos culturales. Michael Jackson, la música pop, todo, como son referentes culturales que están asociados a la globalización. Entonces, como lo primero que él nos dice es que en eso que llamamos globalización, la cultura, junto con los artefactos culturales, la internet y estas cosas, son centrales. Ese es el primer argumento. El primer argumento es un argumento que lo planteaba Hall en los 90 y hoy es todavía más obvio. O sea, si alguna cosa significa globalización, es precisamente una centralidad, una importancia cada vez mayor de lo cultural. Nosotros compartimos mundialmente imágenes, compartimos mundialmente sentidos, compartimos mundialmente una serie de productos culturales. No sé, el cine estadounidense, Hollywood, por ejemplo. Sí, eso es una cosa que tiene una fuerza impresionante. Obviamente existen otros núcleos de circulación pero entonces la primera idea es esa. Y la primera idea es que esta transformación global que ha implicado una centralidad de la cultura, de la televisión, por ejemplo, por cable. Antes la televisión era nacional. O sea, cuando ustedes estaban chiquitos,
la televisión eran 3, 4 canales y eran nacional, y eso no era solamente en Colombia, sino en el mundo en general. Ya después, la televisión es por cable, DirecTV, todas esas cosas, incluso por internet. Entonces ya la televisión no es un asunto local, nacional, es un asunto global. Y la televisión, que era una industria importante, hoy es una industria central. El cine, que el asunto de no, piensen nomás en los youtubers, que eso no, ni se le ocurrió a Stuart Hall. Stuart Hall se murió antes de los youtubers, pero los youtubers son una industria cultural que tiene una centralidad impresionante en términos de la globalización, que tiene dimensión económica y tiene una dimensión cultural. Esa es la primera idea. La segunda idea que nos plantea Hall en este texto es que nuestras cotidianidades, nuestra vida cotidiana ha sido transformada fundamentalmente por esa centralidad de la cultura. El hecho de que nosotros podamos tener clase por acá es una transformación de la cotidianidad. El hecho de que nosotros podamos hacer una transacción bancaria por nuestro celular es una transformación de la cotidianidad. El hecho de que nosotros trabajemos, muchos de nosotros teletrabajo y no trabajo, es una transformación. Y muchas cosas, como por ejemplo las familias ya no son familias de 5, 6, 8 hijos, sino que tienden a ser familias más acotadas. El hecho de que, por ejemplo, los papás ahora carguen los niños y los lleven a dormir, los bebés, esos son transformaciones culturales en nuestra cotidianidad que tienen que ver con modelos de masculinidad y de paternidad que se han transformado. O sea, y esto es un asunto de 2 generaciones. Entonces, ahí el ejemplo que tiene Hall es de cómo la vida de los obreros implicaba unas condiciones de existencia y de muerte muy distintas hace 1 o 2 generaciones a lo que está pasando ahora. Entonces, la manera como vivimos nuestra cotidianidad en términos locales también ha sido transformada por la centralidad de la cultura, ¿cierto? Nosotros hemos sido transformados en muchas direcciones en ese sentido. Lo otro que él dice es que la distinción entre lo subjetivo y lo social o lo cultural, o sea, lo colectivo versus lo individual o lo subjetivo versus lo social, ha sido como difuminada, se ha ido como borrando ese asunto de que el deseo o la subjetividad está adentro de los individuos y la cultura o lo social está fuera de los individuos. Ahí muestra Hall cómo nuestros deseos, cómo nuestras aspiraciones, cómo nuestras maneras de hacer sentido en el mundo que definen nuestra subjetividad hacen y son producidas en entramados sociales y culturales concretos. Entonces, esa distinción, lo que él llama el último límite entre lo subjetivo y lo social, también ha sido borrado en esa distinción por la centralidad de la cultura. O sea, el texto de Hall es explicarnos por qué, en términos sustantivos, en términos del mundo, la cultura ha ido ocupando cada vez más un lugar central y los efectos que eso ha tenido en lo global, en lo cotidiano y en la frontera entre lo subjetivo y lo social. Entonces, esa es la primera parte del argumento del texto. Y esa primera parte del argumento del texto está anclada en 1992. De allá para acá han pasado muchas cosas. O sea, mejor dicho, ese texto pudiéramos reescribirlo totalmente a la luz de lo que ha sucedido en términos de las transformaciones tecnológicas y todo en el mundo en los últimos 20 años. Entonces, si Hall estaba planteando que la cultura estaba adquiriendo una centralidad hacia los años 90, hoy podemos decir que esa centralidad es absolutamente obvia, evidente. Nadie disputaría el lugar de lo digital en la definición de nuestras existencias y de nuestras experiencias cotidianas. Nadie discutiría, o sea, piensen no más que en el selfie. ¿Qué significa el selfie? ¿Qué significa la fotografía antes y después
del celular, del teléfono inteligente. O sea, hace algunos años, tomar fotografías era un asunto que se tomaban de unas formas y en unos contextos e implicaba una serie de procedimientos, incluso de costos. Uno no andaba tomando fotos por ahí todo el tiempo y uno tomaba solo en unos momentos y le tocaba mandarla a revelar y no faltaba el que le metía el dedo y se dañaba la foto y eso costaba mucha plata y uno los tenía en álbumes y los álbumes se tenían para cuando vinieran las visitas y se mostraban y la abuelita, es la noción de imagen, de subjetividad, de familia, de compartir, es muy distinta y les estoy hablando de hace 20 años, a ustedes les tocó, ustedes nacieron ayer y les tocó todavía esa partecita, ¿cierto? Hoy, con Facebook, con los perfiles de Facebook, con los teléfonos inteligentes, o sea, las fotos se toman a toda hora, en toda parte, y no solamente uno le toma a los otros, sino que uno se toma la noción de selfie. Eso es una noción rarísima, o sea, eso era una locura. Que alguien se tomara una foto a sí mismo, él solo. Eso, puta, uno tenía que estar muy llave, puta. Va a tener, y ahora, el selfie, los palos, todo eso hace parte de nuestra noción natural de lo que, las imágenes, lo que significa poder tomar, reproducir, mover, las redes sociales como compartir imágenes, piensen en Instagram, todo eso. Eso ha transformado no solamente las prácticas de tomar fotografías, sino lo que significa la imagen y cómo eso se conecta con nuestras subjetividades y qué se toma. Ahora uno no solamente toma el cumpleaños y no solamente toma una imagen, sino video y las cosas así, sino que son la cotidianidad, las cosas que pasan todos los días. Ahora, piensen en esto. Piensen en esta cosa que es de hoy. Piensen en el paro que nosotros tenemos sin videos y sin fotografías de la policía cascando a la gente. Profe, transmisiones en vivo. Piensen las transmisiones en tiempo real. Piensen en lo que pasó en Estados Unidos con Henry Ford, con George Ford, que lo que pasó con él en Estados Unidos sin esos videos. Entonces, miren, los videos, las imágenes, las fotografías son hechos culturales, son artefactos culturales, tienen que ver con la cultura, ¿cierto? Y miren cómo eso transforma la cotidianidad y cómo transforma, pues no solamente la subjetividad, etcétera, etcétera, todo eso, sino cómo transforma también incluso la vida política de países como Estados Unidos o Colombia en momentos muy particulares. Entonces, lo que quiero decirles es, en la primera parte del texto de Stuart Hall, él nos dice, la cultura en las últimas décadas ha adquirido una centralidad importante. Lo que yo les estoy diciendo es, donde ese viejito hubiera vivido 20 años más y hubiera escrito ese artículo hoy, pues lo que está diciendo, todavía más, o sea, todavía más. Por ejemplo, la televisión. O sea, yo no sé, yo nunca he tenido, bueno, yo no tengo televisión de 40 años, pero hoy se tienen fácilmente 30, 40, 100, 200 canales de televisión. Y canales ahora que pueden ser de Japón. Se consume ahora a demanda, profe, porque incluso la forma de consumir cambió. Ya, pues por lo menos aquí en mi casa ya yo no estoy ni conectada. Antes teníamos pues la televisión nacional normal, luego tuvimos televisión por cable y desde que nació mi hija y de un tiempo para acá, ya la televisión prácticamente es por demanda. Claro. Y me he quedado por lo menos, por eso decía que hay cosas que uno da como por hecho, que uno no, o yo hablo personalmente, no se da uno cuenta de cómo hay un antes y un después, porque por ejemplo le estaba tratando de explicarlo a mi hija, no sé por qué salió con la palabra Sam, pues estaba estudiando inglés y tenía una frase con un nombre Sam, y entre mi esposo y yo empezamos, Sam hace amigos volando. Y ella se quedaba, ¿qué es eso? Sam hace amigos volando.
Y ella decía, Cuba, pero ¿cómo Cuba así? que amándese y mátese. ¿Cómo así? Sam hace amigos volando. No, es que eso era un comercial de televisión. ¿Un qué? Ni siquiera ya la noción de un comercial de televisión, ya la generación después de la nuestra ya tampoco la maneja. Hija, entonces explicarse, uno veía un programa y después de ver el programa, en medio de un programa y otro, había cortes y uno se consumía la propaganda. La propaganda. Eso, ¿qué es la propaganda? ¿Qué es eso? Y, ay, hija, es como los anuncios, eso que tú te saltas cuando estás viendo en YouTube. Y no se los podía saltar uno. Y uno no se los podía saltar. No, le decía, incluso nosotros jugábamos al juego de las propagandas. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a jugar, que uno adivinaba cuál era la propaganda. Empezaba apenas el comercial y uno enseguida, Sam, Coca-Cola, no sé qué. Salía uno adivinando qué era antes de que se desarrollara. Y ella me mira extrañada como que yo de qué le estoy hablando. Y es que la forma de consumir cambió. Porque se mete a Netflix, esto lo quiero ver, esto no, esto sí, esto no, hasta eso, en la forma en que demandamos las cosas cambió. Incluso, Liz, ¿dónde está el televisor? Antes, cuando yo era chiquito, no en todas las casas había televisión. Y cuando había televisión, estaba en la sala y era lo más importante de todo. Y bueno, y además de unos que tocaba prenderlos como media hora antes para que calentaran los tubos y después le pegaba así para que prendieran. Entonces, era un asunto de consumo. Ahora prácticamente los televisores están en los cuartos. O sea, también pueden estar en salas, pero están en los cuartos y están pegados ahí en la pared. Son inmensos. Y hay más de uno en la casa. Claro que sí, no, ya no es un asunto, digamos, de la familia alrededor de la televisión. Incluso cuando yo era niño, pues, no, como no todo el mundo tenía televisión, yo recuerdo nosotros yendo a la casa de amiguitos que tenían televisiones y todos los peladitos ahí sentados viendo televisión, además eso era en blanco y negro. Eso cuando aparecía, yo tengo 51 años, eso cuando aparecía algo en colores, eso era rarísimo. Pero todo lo que quiero decir es que el argumento es es que Stuart Hall nos dice, eso que llamamos cultura, que está asociado a las industrias culturales, televisión, cine, comunicaciones, se estaba poniendo como algo muy central hasta los 90 y nosotros podemos decir, no solamente esa tendencia siguió, sino que se radicalizó. Hoy hay una gran centralidad en la cultura, la internet, las redes sociales, todo eso es la dimensión como la industria cultural. Entonces ese es el primer argumento. Ahora, el segundo argumento de Hall ya tiene que ver con la teoría. Tiene que ver con cómo entendemos en términos teóricos el análisis del mundo y en esa manera de entender teóricamente el análisis del mundo, la teoría social ha ido incorporando cada vez más la cultura. O sea, antes de los 90, algunos autores traían aspectos de la cultura para explicar. Pero después de los 80, principios de los 90, se dio una cosa que Hall llama el giro cultural. El giro cultural es que en la teoría social la cultura se convirtió en algo central para explicar el mundo social. Entonces miren, el lente de la cultura que a veces se lo tenía como una variable, como un aspecto, como una variable ahí, como un factor, a veces un factor dependiente, que era como que otras cosas condicionaban y determinaban eso se convirtió en el centro del análisis. Y ese centro del análisis se llama el giro cultural. El giro cultural es que la cultura deviene en el centro del análisis de la teoría social. ¿Entendieron esa parte? Ahora, ¿eso qué significa? Significa dos cosas. Significa que la cultura deja de ser una variable dependiente para convertirse en un elemento constitutivo. O sea, la cultura ya no es una partecita de la torta, una partecita chiquita de la torta, sino que es uno de los ingredientes centrales de la torta. Esto es algo parecido a lo que nos dice Clifford Geertz. O sea, Clifford Geertz
haría parte, estaría en el giro cultural. Pero lo que dice Hall con el giro cultural es que en la teoría social en su conjunto, no solamente en la antropología, sino en la teoría social en su conjunto, la cultura devino en central, ¿cierto? Entonces, el primer elemento es ese, que la cultura es constitutiva, hace parte integrante del mundo. Y acuérdense en que él ahí nos da varios ejemplos de cómo la economía es cultura y no puede dejar de ser cultura aunque no sea solo cultura. O la política es cultura, no puede dejar de ser cultura aunque no sea solo cultura. Esto es, cómo la cultura es una dimensión, un aspecto. Y para Hall, y ahí hay una diferencia entre Hall y Clifford Geertz, el aspecto, el ingrediente es prácticas de significación. Y enseguida les explico cuál es la diferencia entre prácticas de significación y la red de significados. Pero lo primero que quiero que tengamos presente es que para Stuart Hall, el giro cultural es que la cultura deviene central en la teoría social y eso tiene la implicación de pensar dos cosas. Una, que la cultura es constitutiva del mundo social. Entonces, la economía siempre implica cultura, aunque no sea solo cultura, como la cultura siempre implica economía, aunque no sea solo economía, o sea, porque la cosa también va para el otro lado. ¿Mm? Y el otro aspecto es que eso tiene que ver con las relaciones de poder. Y eso es lo que él elabora en la última parte del capítulo, cuando habla de la regulación por y la regulación de la cultura. O la regulación de la cultura y la regulación mediante la cultura. Ahorita voy a explicar eso. Entonces, voy por partes, ¿cierto? Voy por partes porque esto se va a ir como, es como una cebolla que se va como acrecentando por capas y se va complejizando. Entonces, entendimos que la centralidad epistemológica es cuando Hall dice que hay un giro cultural. Y el giro cultural es que la cultura se convierte en central para el análisis desde la teoría social del mundo, ¿sí? Esa parte, ¿todos entendimos eso? ¿Listo? Alfredo, ¿entendiste? Sí, profe. Bueno, listo. A ver, yo checking, porque uno no sabe si Alfredo está por allá y tiene por ahí conectado. Bueno, entonces esa es la centralidad de la cultura. Y la cultura en Hall tiene que ver más con prácticas de significación que con significados. Ahora, la cultura deja de ser un elemento dependiente, una variable dependiente, y se convierte en un ingrediente, en una dimensión constitutiva de el mundo social, de la vida social. ¿Listo? Bueno, ahora, prácticas de significación se diferencia de Clifford Geertz en dos cosas. En la noción de prácticas. O sea, para Stuart Hall, la cultura es una materialidad. Tiene que ver con una práctica. Es un abordaje materialista de la cultura. A diferencia de Clifford Geertz, que es un abordaje semiótico o hermenéutico de la cultura. Para Stuart Hall no es un asunto de interpretaciones, sino de efectos, de sentidos materiales en el mundo. No es de comprensión, sino de efectos materiales en el mundo. Por eso es una práctica, por eso son prácticas de significación, de cómo la significación se concretiza, se materializa, se hace mundo. Que no es la pregunta de Clifford Geertz, que está pensando más por telarañas, por urdimbres, por entramados de sentidos. Ritzy, ¿cómo la ves?
vas muy rápido porque Me cuando devuelvo. empezaste a hablar... Tranquila, me devuelvo todo lo que sea. No, 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 Es cuando Andrés, Juan David está así como, puta, este man que está diciendo. no, o sea, no, Está mira, asustado ese llevo- muchacho. Así como cuando uno en un, O sea, ¿cómo es que llama eso, esos carros que, la montaña rusa? Cuando uno estaba... o sea, yo yo estoy llevo el pendiente hilo, para yo llevo el aportar ahora. hilo, pero hay reflexiones de la primera parte de Halls que son muy buenas. O sea, ese mí tema todo de me la pareció bueno. McDonaldización del mundo Es maravilloso. me hizo pensar un montón. O sea, Volvámonos ahí, después nos volvemos a donde íbamos. Lo que menciona Rich es muy importante, porque para mucha gente la globalización implica McDonaldización del mundo, que el mundo se vuelve todo homogéneo, igual. Ahora, Stuart Hall dice, claro que hay procesos de homogenización, claro que hay procesos de McDonaldización del mundo, pero Hall es de los que piensan que eso no significa que hay una borradura de la diferencia ni una desaparición de lo local y de las diferencias y las identidades lugarizadas. Piensen, eso es bellísimo. Entonces, para Hall... Pero creo que incluso ahora con lo que acabó, con lo que dijo antes de empezar con lo de la McDonaldización, cuando habla de el abordaje materialista de la cultura, el mismo término que él utiliza, la McDonaldización, desde ese término incluso está revelando ese abordaje o esa visión que él tiene de la cultura, porque obviamente para mí en estos momentos el término de McDonaldizar implica todo el sentido actual que tiene nuestra sociedad, que consumista, que quiere volverse homogénea, pero es porque se compara en términos de mis necesidades versus las necesidades que estoy viendo. Entonces yo compro las necesidades, las compro, o sea, me quiero satisfacer unas necesidades que incluso ni tengo, porque es producto de esa McDonaldización que tiene más acceso a unas informaciones, a un mundo diferente, y en que empieza uno también a decir qué le falta a esta cultura nuestra para ser como aquella, etcétera. O sea, es un montón de implicaciones solamente ese término de McDonaldización que recuerda ahorita. A mí me gusta. Vale. A mí me gusta cuando, o sea, me alegré y todo cuando dice que no hay homogenización sin resistencia, ¿sí? O sea, que por mucha McDonaldización que haya, ahí está, o sea, se vive, se sigue sintiendo esos dislocamientos culturales y van a estar en la par, o sea, van a estar ahí, esa tensión. De hecho, hay un fragmento, un pedazo que es muy brutal, donde dice que es producto, o sea, que justamente esa homogenización cultural va de la mano con esas resistencias. Claro. Pero miren, yo les eso es muy brutal. Esto es muy interesante. Yo les doy un ejemplo. La gente que piensa en la McDonaldización es como una homogenización, ¿sí? Entonces, ellos están pensando que McDonald's empieza a expandirse por todo el mundo. Entonces, hay McDonald's en China, hay McDonald's en la India, hay McDonald's en Argentina, hay McDonald's en México. O sea, como que hay un cubrimiento, una difusión de McDonald's por todo el mundo. Entonces, la McDonaldización es que se están vendiendo las mismas hamburguesas con las mismas papitas y con las mismas salsas en Beijing y en Nueva York, ¿cierto? Entonces, esta es la idea de McDonaldización, es cómo la globalización implica una homogenización de la cosa. Por ejemplo, la película que producen en Hollywood, no sé, a ver, cualquiera, El Patriota, eso sale ahí y también está siendo proyectada en cines en Santa Marta y por allá en Beirut. Entonces, a eso se refieren con McDonaldización. Ahora, cuando hay un análisis etnográfico, es lo que también estaba diciendo Ritchie ahorita, empieza uno a ver las resistencias y las apropiaciones diferenciales. Por ejemplo,
hay unas etnografías de antropólogos chinos que muestran cómo en Beijing, la McDonald's es utilizada por los jóvenes clase media alta, para reunirse, para celebrar ciertas cosas, y tiene que ver con unos consumos, unos significados, unos momentos muy distintos de lo que es McDonald's en Estados Unidos, que es consumida por gente, por hispanos, por negros que no tienen plata para comer en otra parte, y eso es lo más barato que pueden comer, ¿cierto? Y no es un asunto donde la gente se reúne usualmente, sino que entra y sale, ¿sí? Entonces miren cómo McDonald's es supuestamente lo mismo, pero en Beijing o en Bogotá, una McDonald's cuesta 4 almuerzos corrientes, 2 corrientazos o 3 corrientazos. Entonces, la gente que va a comer a McDonald's la forma incluso de comer en McDonald's no es lo mismo que la gente que va no sé, en uno de los estados del Sur Carolina en Estados Unidos, en una carretera donde McDonald's es otra cosa. Entonces, los $2 que cuesta la hamburguesa en Estados Unidos y los $2 que cuesta en Bogotá no es lo mismo, porque no se consume de la misma manera. Entonces, mira cómo un proceso de globalización que supuestamente homogeniza comida es algo que también constituye procesos de apropiación diferenciales, pero también cómo frente a eso algunos grupos, algunas gentes empieza a valorar comidas y prácticas locales que antes estaban incluso perdiendo para potenciar la cosa. Entonces, lo que nos plantea Stuart Hall es que no podemos ver la globalización como una aplanadora que homogeniza, aunque tiene esa dimensión, sino que es también... más, pensar en eso sería creernos el cuento. O sea, pensar en eso sería creernos el cuento de que ante esa magnitud pues no podemos hacer nada, pero mentiras, embuste, que existen muchas alternativas híbridas, como dice Stuart Hall. Sí. Hay muchas apropiaciones específicas, localizadas. Pero mira que también resultan precisamente de esas fuerzas de resistencia. Entonces, de cierta manera, esos procesos que quieren ser impuestos o llegar de cierta manera a los diferentes lugares, podrían incluso mutar o adaptarse pero a la resistencia, para evadir de cierta forma la resistencia. Entonces, siguiendo el ejemplo por lo menos de McDonald's, hoy día hay McDonald's que tienen en sus menús cosas muy locales, muy propias, pero es precisamente ellos buscándole hacer el quite a la resistencia que se ofrece frente a ese intento de homogenización. Claro. Y entonces eso es muy importante, porque la cultura nunca es una sola cosa. La cultura siempre son procesos digamos, de comunicación, homogenización, pero al tiempo son procesos de resistencia, de interpelación, de líneas de fuga, de fractura. Entonces, eso es lo que estaba planteando, porque mucha de la literatura, pues de los textos, de los estudios de los años 90, veían la globalización solamente por una cara, la cara de lo que se llamaba o lo que se llama el imperialismo cultural, la imposición de una cultura estadounidense sobre el resto del mundo. Y lo que muestra Hall es que el asunto es más complejo. Piensen en términos de cine. Nosotros estamos muy como asociados e impactados por Hollywood, pero en muchos otros países existen procesos de creación de cine independiente, e incluso en lugares como en la India o en Asia, en Hollywood, en Hong Kong, existen núcleos de producción en África, en África y en la India, Bollywood, y en África no me acuerdo cuál es, así como lugares de Hollywood que producen un montón y montón de películas, pero producidas
en lenguajes y en situaciones más para ese contexto. Entonces, esa es una de las ideas del texto de Hall. Ahora, lo que estábamos planteando ahorita en términos de la teoría es que tenemos que entender la cultura como una práctica, esto es, desde una materialidad, y esa materialidad, la especificidad de esa materialidad es hacer significar el mundo, es una labor, un trabajo de la significación, y eso tiene que ver precisamente con la constitución, con la configuración misma del mundo. Entonces, la cultura, vos no podés separar la economía de la cultura, porque vos no podés separar la idea de valor de lo que es el valor. Tú no puedes separar la noción de bienestar de las prácticas económicas que se hacen en nombre de ese bienestar. Entonces, lo que dice Hall es que tenemos que ver en el giro cultural, tenemos que ver cómo la cultura instaura, define, constituye el mundo mismo. ¿Va? ¿Esa parte la entendimos? Listo. Ese silencio. Bueno, aquí yo establecería esta distinción. Hablamos de los moldes de galletas. Sí, con Clifford Geertz hablamos de los moldes de galletas. ¿Y qué dijimos de los moldes de galletas, Alfredo? Que básicamente lo que hacía la cultura era como formar, armar el resto del contexto. Claro, el asunto de los significados es como la forma que produce el mundo. Entonces, una galletica de un pipicito, entonces la forma del pipicito, ¡chum!, produce la galletica en forma de pipicito. No podemos separar esa galletica de su forma, porque la galleta es la forma. Entonces, aquí, esa es la lectura, digamos, más desde cómo los entramados de significado, cómo las telarañas de significado se relacionan con la acción social. Ahora, vamos a ver, la práctica de significación es la materialidad misma, el significado como una materialidad, como una práctica que define el mundo como tal. Entonces, una pregunta, profe. La diferencia entre Clifford Geertz, que es más un enfoque hermenéutico o semiótico de la cultura, y la propuesta que hace Hall es que para Hall la cultura hay que entenderla en sus efectos materiales, en su materialidad. Ahora, la otra pata es la de las relaciones de poder, de las que vamos a hablar enseguida. Dale, Lisette, que tenías una pregunta. Venimos hablando de que para Hall son las prácticas de significación, para Geertz el significado. Eso me sugiere o me inquieta en que si desde el punto de vista de Hall las prácticas pueden significar hoy una cosa y mañana otra. Absolutamente. Incluso hoy para una persona y hoy para otra persona totalmente pueden significar distinto. Ahí es donde están las relaciones de poder. Ahí es donde se juegan las relaciones de poder. Exactamente ahí. En la multiacentualidad, en la multiplicidad de apropiaciones de esas prácticas de significación, ahí es donde está en juego las relaciones de poder. Profe, una pregunta. Dale. A mí Hall me gustó mucho porque siento que es muy aterrizado a los contextos, no tanto teóricos, de abstractos, sino más, digamos, de la realidad, ¿sí? Y yo que me dedico a emprender en el área de la educación, he tenido la incomodidad desde hace mucho rato, pero no sabía
de dónde venía esa incomodidad, pero ahora estudiando a Hall lo sé y escuchando a los compañeros lo sé. La compañera hablaba ahorita de la aplanadora de la globalización. Y claro, esa era la incomodidad que yo sentía porque, bueno, desde hace 8 años he venido impartiendo educación a 30 jóvenes, 100 jóvenes, pero de alguna manera ha sucedido la moda ahora de la educación online, en donde las cifras se hablan por millones, y si tú no impactas a millones, tú no estás en nada. Entonces, cuando uno va a ver el impacto, en realidad el impacto es un pelo de un gato, pero esa es la moda. Y vuelvo y repito, si tú no estás online, tú no estás en nada. Entonces, yo personalmente, y creo que una de mis reacciones se va a tratar de esto, de lo que estoy hablando, en torno al texto de Hall. Yo personalmente lo que he decidido es que a mí lo que me gusta es la educación presencial, y que yo prefiero mirar a los ojos a las personas y hacer bien las cosas, y no solamente dedicarme a tratar a mucha gente de manera superficial. Pero aprovechando que en este momento estamos con una persona del nivel académico de usted y que estamos en una clase virtual, yo aprovecho para preguntarle qué le ha parecido a usted la experiencia de la educación online. Se lo pregunto porque yo hace unos días, como le decía, miraba una conferencia suya en la Universidad Católica donde el auditorio estaba lleno, ¿verdad? Y ahora estamos en una clase online. O sea, la pregunta no es si lo online es mejor que lo presencial. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué le ha parecido a usted la experiencia de la virtualidad? Bueno, esto sería un paréntesis ahí pero es una pregunta muy, muy importante. A ver, yo creo que nosotros tenemos un montón de prejuicios con lo virtual, porque nosotros somos una generación que nos hemos encontrado con lo virtual, ¿cierto? Tal vez la hija del Lisset, tal vez la hija de Mari, tu hijo, tengan otra experiencia. Yo creo que la educación presencial tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Y yo creo que la educación virtual tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Yo no creo que esta sea mejor y que esta sea peor, o que esta sea mejor o esta sea peor. ¿Cuáles son las ventajas de la presencialidad? El asunto de tener los cuerpos ahí, poder salir a tomar cerveza después de clase, burlarse más duramente de los estudiantes y verlos sufrir ahí en la silla que no se pueden ni mover. O sea, en serio, la ventaja de la presencialidad es la relación cara a cara, y es todo lo que eso implica, ¿cierto? Ahora, la desventaja es que todos tenemos que estar ahí, por ejemplo, de que todos tenemos que estar al mismo tiempo ahí, y que la posibilidad de volver sobre los materiales, sobre las discusiones, sobre lo que se ha aprendido es mínimo, ¿cierto? O tiene que combinar la presencialidad con grabar cosas que ya te estás metiendo con lo digital, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, yo creo que la educación virtual no tiene que ser educación de segunda o de tercera categoría. Puede ser incluso más exigente y mejor. Lo que pasa es que nosotros confundimos educación virtual con educación a distancia. Educación a distancia es cuando a uno le mandan unos materiales, sean por correo físico o le pongan a uno en la plataforma, le ponen unos PDFs y unos ejercicios. Eso se llama educación a distancia. Pero educación virtual puede implicar más interacción con el docente y con los compañeros que la educación presencial. Puede ser más demandante y más exigente, y uno puede aprender mucho más en la educación virtual dependiendo de las estrategias pedagógicas y de cómo está diseñada la cosa, ¿cierto? Entonces, igual, una clase presencial, ustedes han visto cientos de clases que no sirven para ni mierda, que uno además se pregunta por qué el profesor vino aquí. Además, viene a contarme
que de sus problemas ya no le para y esas cosas, y uno qué culpa, y uno, ¿qué problema con ese? Entonces, o sea, la educación presencial nosotros a veces la idealizamos y la educación virtual la menospreciamos. Y yo creo que eso es lo que hay que entrar a problematizar. Me parece que lo que deberíamos hacer, articular momentos de presencialidad, momentos de virtualidad, aprovechando la potencia de la virtualidad y aprovechando las potencias de la presencialidad. Sería una forma de hibridación en ese Sí, sentido. absolutamente sí, sería eso. Pero el asunto es, el asunto que está detrás es cuál es el proyecto pedagógico que uno tiene. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas? Porque la presencialidad sola no produce buena educación y la virtualidad sola no produce mala educación. Es más, yo tenía una maestría en la que yo renuncié, era un proyecto, el hijo de puta, de una maestría virtual, totalmente virtual, pensada antes del COVID. O sea, esto a nosotros no fue que nos cogió el COVID y que entonces nos tocó, sino pensada como estrategia. Y por ejemplo, si vos querés juntar gente de América Latina para discutir y para investigar conjuntamente, la virtualidad es fundamental. Ahora, esos manes andaban reventados. La queja era que era más exigente que cualquier cosa. Ahora, si vos simplemente les pones unas lecturas y unos videos grabados que la gente ve o no ve, pues eso no sirve para un culo. Como si llega un profesor que no ha preparado clase, no dice nada, tampoco sirve para un culo. Entonces yo creo que hay mucha tela por cortar. Entonces no descartes de entrada lo virtual, porque lo virtual apenas se está haciendo. Es más, yo creo que lo que tenemos que pensar es que el mundo es al tiempo presencial y virtual. La digitalización de la existencia es un hecho. Vos estás dando clase presencial y armás un grupo de WhatsApp. ¿Eso qué es? Una hibridación de lo virtual con lo presencial. Entonces también hay que dejar de pensar que son dos cosas separadas. Le agradezco mucho, profe. Bueno, entonces, eso es lo que hay que pensar. Bueno, entonces volvemos. Oye, y esa red sí no anda sino moviéndose en carros, es que los ricos sí, mejor dicho, eso de estar en la Estaba en un playa. bar ahorita. No, Hoy ya es, estamos. hoy es ¿Cómo viernes y quién sufren los sabe para dónde ricos? la lleva. Y no nos está Hoy es oyendo. viernes. Ve que no nos está oyendo, nos estamos burlando y ella no se da cuenta. No nos está oyendo, ella pone la cámara como para que nosotros creamos, pero ella no nos está oyendo. Ritzy no nos está oyendo. Ella no nos está oyendo nada. Ella no está oyendo nada. Oye, Richie, ¿que para dónde la lleva? Estoy en Cúcuta y voy para Bogotá. ¿Venís para Bogotá? Sí. Ay, tan de malas. Yo no me vendría para acá. Yo estando por allá no me vendría para por acá. Bueno, listo. Mañana me vuelvo para Montería. Uy, juepucha. Ya ves, los ricos Bogotá, Montería, ¿no? Eso mejor dicho. Bueno, cuando yo sea grande, voy a ser así como los ricos que se mueven de un lado a otro. Bueno, entonces, volvamos sobre el planteamiento de Stuart Hall. Entonces, la centralidad epistemológica de la cultura tiene que ver con que los diferentes teóricos de distintas disciplinas han visto que la cultura es muy importante para entender el mundo. No es una cosa marginal, sino una cosa central. Y esa centralidad radica en que ya se conceptualiza la cultura de otra manera. Esto es, la cultura es una práctica de significación constitutiva del mundo social. Y eso significa que tiene que ver con las relaciones de poder. Por eso es que Hall habla de la regulación por la cultura y la regulación de la cultura. Enseguida les explico ese último cachito. Pero lo importante que tengamos presente ahora es que para Hall la cultura es un ingrediente. Es más, es un ingrediente central en la torta de la vida social. Y la diferencia entre él y Clifford Geertz es que Clifford Geertz está pensando en estos significados, en los entramados de significado, en los moldes de las galletas. Mientras que Hall está pensando en prácticas, en materialidades que tienen efectos en el mundo.
Entonces es un enfoque más materialista el de Hall y más hermenéutico, interpretativista el de Clifford Geertz. Ahora, esto no quiere decir que... profe, un ejemplo ahí concreto. Un ejemplo concreto. Mira, para Clifford Geertz, por ejemplo, lo importante en términos del paro nacional sería, por ejemplo, entender cuáles son los significados que se asocian a vándalo. Entonces él podría ver cómo una gente entiende vándalo de esta forma y otra gente entiende vándalo de esta otra forma, y cómo esta gente entiende vándalo de esta otra forma porque están asociadas a estos y a estos significados, y estos entienden vándalo de esta otra forma porque están asociados a esto. O sea, para una gente incluso vándalo no es un sentido legítimo, para otros es lo que describe el mundo. ¿Me hago entender? O sea, ahí estaría Clifford Geertz tratando de averiguar cuáles son los sentidos de ese significante en acciones sociales concretas. ¿Se acuerdan del personaje que era francés y los beberis y los... o sea, esa confusión que tiene que ver con diferentes entramados. Eso es lo que haría un enfoque más desde Clifford Geertz. Ahora, desde Stuart Hall se pensaría más cómo se ha producido y qué efectos tiene en el mundo que una gente sea ubicada como vándala, que los matan, que se legitima la acción de la policía, del SMAT, que otra gente gana políticamente ciertos adeptos. Entonces, no es tanto qué significa, sino qué hace eso en el mundo. ¿Ven la diferencia? O sea, no es tanto el sentido por el sentido, cómo hay diferentes sentidos, sino cómo esos sentidos se hacen cosas en el mundo, cómo tiene efectos, prácticas distintas en el mundo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la... Y el hecho, y en ese ejemplo, el resignificar, el hecho de resignificar lo que significa ser vándalo, ¿entraría en la visión más de Hall o en la visión más de Geertz? En la visión de Hall entraría como disputa por el significado, como lucha por el significado, como tropel por el significado, que tiene efectos distintos en el mundo. Sí. Entonces, sí, lo digo, profe, porque he visto publicaciones de gente que dice, sí, soy vándalo por qué cosa, soy vándalo porque tal cosa, soy vándalo, o sea, como si estuvieran mira resignificando el concepto. Vandalismo es que los niños de La Guajira se mueran de hambre. Vandalismo es que la gente no tenga... ahí están luchando por el significado, ¿cierto? Entonces lo que hay es una práctica de disputa por el significado en el mundo. O sea, entonces eso es más Clifford Geertz. Perdón, más Stuart Hall. Clifford Geertz es más tratando de entender por qué aquí se dice vándalo de una forma y aquí se dice vándalo de otra. Tratando de entender. Aquí es explicando, dando cuenta de los efectos, de las transformaciones, de las prácticas del mundo. Una cosa tiene más que ver con los significados y otra tiene que ver más con cómo los significados hacen cosas en el mundo. Cómo los significados son cosas de hacer en el mundo. Son prácticas que hacen cosas en el mundo. Profe, si Stuart Hall estuviera vivo, yo le daría muchos piquitos y le diría que no casáramos. ¿Qué estuviera haciendo ahora mismo? Es decir... Pues, pucha, tendría como 90 años, ¿no? Ya pues, puta, estaría cagándose en los calzones. Ya estaría vacunado contra el COVID. No creo. No sé. De todas maneras, pues es una pregunta difícil. Yo acabo de escribir un libro sobre Hall. Es uno de los autores que más he trabajado. Está manuscrito y en estos días debe salir por ahí publicado. Entonces, pues Hall fue un personaje que le interesó mucho ver cómo se conectaba la cultura con la política. Cómo la política
tiene que ver con una dimensión cultural y la cultura tiene una dimensión política. Y por eso él fue una figura central en estudios culturales. Estudios culturales es el campo que entiende la cultura como poder y el poder como cultura. Entonces, para Stuart Hall siempre esa confluencia de cultura y relaciones de poder fue fundamental. Para decirlo de otra manera, la manera o las prácticas de hacer en el mundo, las prácticas de significación que hacen cosas en el mundo, tienen que ver con conservar o con transformar, con mantener o con disputar ese mundo. El orden social es una configuración cultural y por lo tanto la disputa del orden social pasa por una disputa cultural. Eso es Stuart Hall. Eso es Stuart Hall. Es darle una dimensión cultural a la concepción de lo político o de las relaciones de poder en el mundo. Es un asunto que alguna gente ubica en términos de batalla cultural. O sea, para alguna gente, estudios culturales, junto con otras corrientes teóricas, colocan el énfasis en entender que las disputas, las luchas del mundo pasan por la cultura. Por ejemplo, lo de ideología de género. Cuando se enuncia ideología de género, lo que se agencia es una lucha cultural. Es un intento por interrumpir una serie de prácticas, concepciones, posicionamientos en nombre de la no heterosexualidad, de la no heteronormatividad. O sea, la ideología de género es una manera de posicionar una concepción de lo que es ser hombre, ser mujer, la familia en un orden social. Ustedes saben, eso está muy vinculado a ciertas expresiones de la derecha. ¿Cómo se plantean eso? Que la ideología de género es que hay un montón de gente que está diciendo que el matrimonio igualitario y que los gays se pueden casar y eso es atentar contra la familia, contra el orden, el Estado no debiera financiar esas cosas. Entonces, lo que hay es una lucha política que tiene una dimensión cultural, por eso se piensa como batalla cultural. Y eso es muy importante dentro de las agendas de las derechas, es muy importante la discusión sobre ideología de género. Así como desde otros horizontes se habla de los derechos de el LGBTI+, o de los derechos de las minorías, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces lo que hay ahí, ideología de género de un lado, y de otro lado, derechos del LGBTI y todo eso, lo que hay es una batalla cultural. Entonces, es como la cultura es un terreno, es una práctica, donde se establecen una serie de luchas. Eso de manera general. Entonces, lo importante es esto. Ya está. Va a coger el avión. Ya va a tomar el avión. Ay. ¿Cómo los ricos viajan? ¿Ah? No, sí, le iba a decir que qué peligro ella ahí caminando con este celular. No, pues ella está en su tierra. Ella está en su tierra, ya sabe por dónde puede caminar y por dónde no. Así, ella ya sabe. Bueno, listo. Que se baje en Bogotá, no puede hacer eso. No, en Bogotá que no haga eso, sí. Aquí que no. Bueno, en todo caso, una cosa importante. ¿Empezamos a las 8 o a las 9? Escucho votación. A mí me sirve a las 9 porque mañana tengo actividad con los niños de la fundación. Vale, sí. La tengo tempranito, tipo 6 de la mañana. A las 9 está bien. A las 9, entonces le mandan un mensaje por la cadena de WhatsApp de ustedes
a todos. Sí, ya se la coloco. Y vamos de 9 a 1 de la tarde, ¿cierto? Quería decirlo en este momento para que Ritzy lo tenga en la cabeza y pueda hacer eso. Bueno, entonces vamos a la última parte del texto de Hall, es esta, que lo hemos mencionado de manera muy general, de que lo cultural tiene que ver con lo político, y usamos este ejemplo de ideología de género o de el movimiento LGBTI. Ahí hay dos posiciones políticas distintas que piensan o disputan un asunto cultural como es las orientaciones sexuales. Entonces, estaba dando un ejemplo general. Ahora, ¿cómo lo teoriza Stuart Hall? Él habla de una regulación de la cultura. ¿A qué se refiere? Él está hablando de cómo en Inglaterra o en Gran Bretaña, en los años 80 y 90, se impulsaron una serie de procesos de desregulación del mercado, lo que nosotros llamamos libre mercado o neoliberalismo, ¿cierto? Eso nace en los 80s en Gran Bretaña y en Estados Unidos, Thatcher y Reagan, y Hall está pensando eso, cómo hay una serie de proyectos de desregulación del mercado, de desregulación del mercado para que sea libre mercado, y Hall nos plantea que esos proyectos de desregulación no son simple ausencia de regulación, sino que son otras regulaciones. El mercado nunca está por fuera de regulaciones, sino que incluso para que no sea regulado es necesario regular para eso. Entonces, primero lo que está haciendo Hall es mostrando las complejidades de la idea de que cada vez vivimos más en un mundo sin regulaciones. Lo que él dice es un mundo donde está más posicionado el libre mercado, pero eso implica un montón de regulaciones, entre otras por los gobiernos que él estaba pensando, que eran los gobiernos de Thatcher, que son gobiernos conservadores. Había un intento de dejar que el mercado operara bien, libremente, pero querían regular otros asuntos más asociados con la cultura. ¿Qué tipo de televisión ve la gente? Si los niños pueden ver cualquier programa de televisión, si la moralidad está bajo ataque, si podemos acceder a la pornografía, o sea, un montón de discusiones que buscan regular la cultura, el acceso a todos estos elementos que habíamos hablado antes en términos de la centralidad de la cultura en términos sustantivos, ¿cierto? Entonces, lo que dice Hall es, uno se encuentra con que la cultura no es algo que dejan operar libremente, sino que la cultura, sobre todo de los gobiernos conservadores, porque hay un pánico moral y de valores muy central ahí, intentan regular fuertemente la cultura. Entonces, la cultura es objeto de regulaciones del Estado, la cultura es objeto de regulación desde muchos sectores con poder económico, porque no quieren dejar que la cultura circule libremente. Hasta cierto punto tratan de regular esas cosas, ¿sí? Eso es lo que trabaja Hall ahí. Por ejemplo, ¿qué significa ser inglés? Y entonces, toda esta idea de que los valores ingleses se posicionen y no otros y todo eso. Ahora, también Hall habla no solamente de la regulación de la cultura, sino de la regulación por la cultura o mediante la cultura. ¿Esto qué significa? Es cómo la cultura nos gobierna, cómo la cultura nos hace sujetos del poder. O sea, uno es cómo regulamos los productos culturales, el gobierno cómo regula los productos culturales, pero lo otro es cómo la cultura nos gobierna a nosotros mismos, cómo somos gobernados por la cultura. Y ahí él está pensando más en la segunda dimensión, en cómo la cultura es una práctica de significación que constituye nuestra vida. Entonces él da el ejemplo, por ejemplo, el del bus, de que cuando uno se sube a un bus allá, uno sabe que el ticket y todo ese montón de códigos implican unas regulaciones sociales, unas normas sociales, un orden social. Y eso es lo que él dice, que hay nos gobiernan desde o mediante la cultura.
la forma como nosotros nos portamos en el mundo, cómo nos relacionamos con otros, qué aspiraciones tenemos. Eso es precisamente la dimensión de gobernarnos desde o mediante la cultura. Les doy un ejemplo que les los he dado acá. Cuando uno cree en la vida que uno debe salir adelante, uno tiene que salir adelante en la vida, que eso es un valor importante y que salir adelante en la vida es tener autonomía económica, conseguir ciertos títulos académicos. Eso es una forma de gobernarnos. Nos están gobernando, nos están mandando. Ahora, nosotros no nos damos cuenta que nos están mandando porque creemos que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, es eso lo que está refiriéndose Stuart Hall, de cómo la cultura nos gobierna. Porque lo que nosotros queremos, nos lo instalaron. Eso no nació porque sí, es porque eso es lo que existe en un momento histórico. Piensen en la noción de loser. Ustedes han visto en las películas gringas la noción de loser, de perdedor. Ser un loser en Estados Unidos, sobre todo entre los adolescentes, es una mierda. O sea, a uno no le da ningún piquito, uno, mejor dicho, le tocó. Baila. Paila, 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 paila. Loser. Entonces nadie quiere ser un loser. Todos quieren ser populares. Lo opuesto al loser es el popular. Todo el mundo quiere ser el niño o la chica popular. Entonces, lo que dice Hall es, detrás de esta idea de loser y de popular, lo que hay es gobernar a una gente desde unos criterios culturalmente producidos. Y los chicos se suicidan o los chicos se emocionan y se sienten precisamente desde ahí. Entonces, lo que está diciendo Hall es que hay una dimensión profunda de la cultura desde donde somos gobernados. Entonces, no solamente regular a la cultura para que no pongan, desde los gobiernos conservadores, para que no hayan publicidades, por ejemplo, de una manera burda, de cómo los medios de comunicación controlan las imágenes y lo que se dice para posicionar ciertas visiones de mundo. O sea, por ejemplo, ustedes ven la prensa en Colombia y toman la prensa en Venezuela y comparan la Colombia y ustedes ven cómo las mismas cosas hacen énfasis distintos, cómo hablan de una... Entonces, eso es regular a la cultura, ¿cierto? Eso es querer regular a la cultura. O si es un gobierno conservador, entonces que en la televisión no pasen hasta las 12 de la noche una sola tetica por ahí, porque si aparece una tetica y escandalía y lo conservador, ¿cierto? Entonces hay una regulación, esa es la primera. Pero lo otro es cómo la cultura nos gobierna, cómo hay una regulación de la gente mediante la cultura. Y este es el ejemplo que les he dado del loser versus el popular, o el ejemplo, yo estoy hablando de otra gente, no de nosotros, de esa gente que quiere salir adelante, que quiere ser alguien en la vida. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso es otra gente, o que piensa que la educación lo hace a uno mejor. Seguramente no ha estado en una clase del profesor Restrepo, porque una clase del profesor Restrepo a uno no lo hace mejor. A uno lo emproblema más. Uno sale más emproblemado. Esa noción de educación como que esa acumulación de algo que va en una dirección, no. Esto es más desaprendizaje. Y desaprender duele. Desaprender es más difícil que aprender. Y eso sí no. Y eso sí que... Entonces, es en ese segundo sentido en donde Hall está pensando el asunto de la relación entre lo cultural y el poder, o lo cultural y lo político. Gobernarnos mediante la cultura, o gobernarnos por la cultura. Obviamente está la otra vía, de el poder queriendo regular a la cultura, precisamente porque la cultura nos gobierna. Es como, ¿ven? Un círculo. Entonces, eso es lo que está pensando Hall, y esa es la teoría de la cultura, de los estudios culturales. Una que piensa la cultura como prácticas de significación que constituyen el mundo y que tiene que ver con
cómo nos gobiernan, cómo somos gobernados, pero también cómo resistimos, cómo disentimos, cómo nos movemos de esos gobiernos. Porque no hay ningún gobierno que sea absoluto, ninguno. Ni en la esclavitud, ni en ningún lado. O sea, siempre, el poder es menos poderoso de lo que siempre nos han dicho. Siempre falla, siempre falla. Profe, una pregunta. Ale, Mari. ¿Podríamos ubicar regulación de la cultura y regulación por la cultura en el punto de la cultura vista como buena costumbre? Bueno, sí, perfecto. Me gusta mucho este ejemplo. Mockus, cuando habla de la cultura ciudadana, él quiere regular la cultura. Quiere decir, esto es cultura y esto no es cultura. Entonces, quiere regular lo que aparece como cultura. La cultura ciudadana, lo que deseamos es una cosa y no otra. O sea, no botar el papelito, no pararse en la cebra, portarse bien, pagar, además de los impuestos que tenemos, pagar más impuestos. Todo eso sería cultura ciudadana, ¿sí? Y eso lo que produce es una serie de sujetos que se imaginan moralmente adecuados y superiores a otros y terminan viendo a los que no se portan como ellos como el problema de la ciudad. Sí, uno puede ver la cultura ciudadana como una forma de regulación de la cultura para desde ahí regular o desde ahí mediante eso gobernar a una gente. La cultura ciudadana es una tecnología de gobierno, no en el sentido de gobierno simplemente de un alcalde, sino de gobierno en el sentido de arte de gobernar, ampliamente, en el sentido Foucaultiano. Es una gubernamentalidad. Y en ese sentido lo que traes, Mari, está muy bien para poder, uno puede leer cultura ciudadana desde Stuart Hall, desde estudios culturales, y la leería en esa clase. Ustedes pagando para que le enseñen estas cosas, hombre. No, Profe, tengo no me queda claro una cosita. Dale, tranquila, Lisette. En la lectura indica hay 3 formas de regulación mediante la cultura. La normativa, que es la que hablábamos ahorita del pasaje de bus, de cómo es la conducta y la práctica humana en esto. El de los sistemas clasificatorios, que es el que nos está ahorita el que usted nos estaba indicando, el del loser y el popular, por ejemplo, eso es lo que nos ayuda a entender el loser del popular. Bueno, lo que es lo semejante. Lo normal y lo que no es normal. Y lo que no es normal, lo sagrado, lo profano, lo inaceptable y lo aceptable. Exacto. Entraría allí también el ejemplo de cultura ciudadana, de cultura ciudadana, incluso en esta parte de sistemas clasificatorios. Cuando indica que es cívico, que no, que es aceptable, que no. Y la tercera es el de producir o inventar nuevos sujetos. ¿Qué clase de sujetos somos? Este es en el que yo tengo duda. Sé que él pone un ejemplo sobre el cambio de cultura, por ejemplo, en una empresa, cómo cambia, cómo se enfoca primero por una línea y luego a otra, cómo pasa de ser, por ejemplo, burocrática a más empresarial. Pero de todas maneras me queda la duda, porque ese es un ejemplo para un colectivo, pero en términos individuales, ¿cómo podría ser esa producción de nuevos sujetos? Es para un colectivo que se encarna en individuos. Te voy a dar un ejemplo que no tiene Hall, pero que puede hacernos más sentido a nosotros aquí en Colombia. Gente, individuos o colectivos que se piensan grupos étnicos con derechos. Eso es una forma de gobernar a la gente en nombre de la cultura. Me explico. Constitución del 91, el asunto de que los grupos indígenas y los
afrodescendientes, las comunidades afrodescendientes son un grupo étnico con unos derechos, una identidad, una tradición. Está todo ese discurso que tiene una dimensión jurídica, política, pero también tiene una dimensión académica, antropológica, histórica, ¿cierto? Tiene una dimensión de derecho, del derecho, pero tiene también una dimensión de la antropología, todas esas cosas. Entonces, ese discurso constituye un sujeto político, el sujeto de el indígena como un grupo y se hace individuos concretos, se hace, te doy por ejemplo un dato muy, yo vi como amigos míos que no se veían negros, se empezaron a verse negros y se dignificaron como negros y empezaron, por ejemplo, a ponerle nombres africanos a sus hijos, a vestir africano. Entonces, ¿cómo se cambia la subjetividad, la identidad de individuos y esta es una forma de gobernar en nombre de, porque es en unos términos que se establece la disputa política. También la posibilidad de la resistencia, o sea, porque no es simplemente dominación, también es posibilidad de... Entonces, en esos términos se transforman estas subjetividades y los individuos incluso cambian su lectura de sí mismos, de cosas que no veían, ahora ven y ven muy valiosamente, y cosas que antes les daba pena pueden ser transformados para ser dignificados. Entonces, mira cómo en nombre de estas prácticas de significación, grupos étnicos, se producen unas subjetividades colectivas que se hacen cuerpos individuales, que cambian incluso en la relación que tienen con nosotros, en cómo se ven a sí mismos. O sea, yo conocí amigos. El fenómeno lo he visto acá con lo que nosotros decimos acá jocosamente hippie-codi. No sé si alcanzó a escuchar usted ese término. Yo fumé marihuana con los hippie-codis un montón allá en Santa Marta. Exacto, bueno, los hippie-codis. Y hablando con los indígenas, ellos dicen, bueno, estos manes se creen hasta más indígenas que uno. Pero son más indígenas, eso sí. Pero es un buen ejemplo, ¿sí? Como unas ideas se hacen una subjetividad y se convierten en unos cuerpos. Además que tienen generaciones, o sea, eso es, porque no son de ahora, es un asunto de que conozco varios hijos de hippie-cogis que ya están grandotes y toda la cosa y todo lo que eso significa, ¿sí? Eso sería un buen ejemplo. Lo otro es en una empresa, en un colegio. Por ejemplo, en un colegio, no, que vamos a hacer la cultura del colegio Manuel Zapata Olivella y la cultura del colegio y pueden empezar a generar una serie de discursos que transforman subjetividades y la gente se piensa en unos términos muy distintos. Ahí hay procesos de sometimiento, de gobierno, pero también como todo proceso de sometimiento, todo proceso de gobierno, toda relación de poder implica relaciones de resistencia. El poder nunca es tan poderoso, siempre habilita la resistencia. No hay ningún poder que no habilite reacciones, que no habilite líneas de fuga, fracturas, negociaciones, a veces directas, a veces oblicuas. Miren la esclavización. Que hay poder, que hay dispositivo más de imposición que puede existir en el mundo que la esclavización. Y piensen en los palenques y los cimarrones. O piensen en los procesos de cimarronaje simbólico, de trabajar más lentamente, de que se dañó, se perdió la herramienta, de mamarle gallo a la cosa. Todo eso hace parte de estrategias de resistencia. Lo que llama un autor las armas de los débiles. O sea, nunca el poder es absoluto. Solo en el cementerio. Pero mientras haya vida, las cosas pueden ser de otra manera. Mientras haya vida, las cosas pueden ser de otra manera. Y de hecho, la historia nos muestra eso. Mira la esclavización. Muchos esclavizados no huyeron, entre otras cosas, pues porque tenían a sus hijos o porque no lo pensaban o no lo deseaban, pero muchos otros se abrieron. Muchos otros incluso se suicidaron como un acto absoluto
de negación a ser esclavizados. Muchos se suicidaron en el mar o después acá, eso, o mataban a sus bebés. Como que mi hijo va a ser esclavo ni mierda, mejor que se muera. Entonces mira que incluso en esos extremos del poder, ni siquiera en esos extremos del poder, el asunto es absoluto. Entonces, sí, por supuesto que este tercer elemento que está hablando Stuart Hall es de cómo se producen unas subjetividades de incorporar, de asumir desde la identidad ese gobierno, pero eso no siempre funciona, no siempre funciona como se espera. Eso es muy interesante. O sea, el trabajo de Stuart Hall, de verdad que si quieren les puedo pasar más textos de él, pero es un trabajo muy, muy valioso. Además, qué lindo que sea un hombre negro y que sea de Jamaica. A mí eso ojalá fuera mujer y ojalá fuera, no sé, de Kenia también. O sea, tenemos que leer más gente de otras partes. Nosotros a veces leemos muchos franceses y estadounidenses y eso no quiere decir que no los sigamos leyendo, pero tenemos que leer gente de otros lados también, incluyéndonos a nosotros mismos, porque nosotros mismos a veces no nos creemos. A veces nosotros incluso no le creemos a los compañeros o pensamos que porque alguien tiene un apellido, no sé, de Arboleda o de Jaramillo o de Gachamzipa, que entonces no puede pensar, porque solamente piensan los que tienen apellidos en francés y en inglés. No, yo creo que eso hace parte también de el colonialismo intelectual con el que operamos. Entonces es muy bonito que Hall sea de Jamaica y sea un hombre negro. También es importante que haya otras voces en los autores que leemos. Bueno, no sé, preguntas, comentarios, dudas. Sí me había preguntado, Profe, ay, perdón, adelante. sí me había preguntado qué hubiese pasado de Stuart Hall si no hubiese tenido la oportunidad de entrar a la universidad en el Reino Unido. ¿Sí? Lo digo a propósito del tema de la educación del que estábamos hablando ahora. Tal cual. ¿Sí? ¿Cuántos pelados han matado por ahí en los barrios populares y siguen matando o se tienen que poner a hacer cosas que hubieran sido Einstein o muchas? O sea, hay pelados muy, 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 muy inteligentes y con mucha fuerza y no pueden ser por muchas cosas. Pero tienes toda la razón. Hall, donde no hubiera tenido formación universitaria, quién sabe que obviamente no sería lo que fue. Hall no sería Hall. Sería otra cosa. Y todos, o sea, todos necesitamos esta combinación de oportunidades. Otro negro sin voz. Como tantos, ¿cierto? Sí. Y mira esto tan interesante, y es que quizás los pelados que tienen como todo este bagaje, pueden ver el mundo de una manera más interesante en muchos sentidos que otra gente que siempre ha estado ahí viendo el mundo en unos términos. O sea, no sé, cuando uno viene de abajo, uno ve otras cosas que no necesariamente ven desde arriba. Es un poquito en ese sentido que lo quiero decir. Pero es algo que es histórico, o sea, es algo que deberíamos transformar más estructuralmente. Pues no es un individuo, sino que es un asunto más de colectivos. Dale, Raja. Sí. Raque. Eso que acaba de comentar Juan David me lleva también a una lectura pasada en donde hacían alusión a un niño negro que salía de su lugar de origen y era criado en otro, y Eso es la pregunta de Malinowski, y entonces allí cómo hubiese sido su vida, ¿verdad? Alrededor de si se hubiese quedado en su lugar donde nació, donde estaban sus familiares y demás, y tuvo la oportunidad de estar en otro lugar. Y eso me lleva también a pensar es que derechos fundamentales como la educación, derecho o acceso a la cultura, se han convertido en privilegios, no es algo que pueda hacer toda persona, todo ciudadano o ciudadana, sino que por el contrario,
eso cada vez es más restringido y se convierte como en algo de élite o en algo de unas clases específicas en donde marginan a una gran parte de la población. Cierto, de acuerdo. ¿Y qué es educación o qué es salud o qué es condiciones económicas favorables? También es una gran discusión, ¿cierto? Porque de pronto cómo se piensa la educación necesita ser transformada para que muchos chicos y chicas puedan en efecto estar ahí y desarrollar sus potenciales. Hay por ahí un meme, a mí me encanta ese meme. Es un meme de, está un pez en una pecera, una jirafa, un león y un chimpancé. Y entonces un señor dice, bueno, y ahora la evaluación es quién se monta primero a ese árbol. Entonces, obviamente la educación o la salud o el bienestar está cargado, están etnocéntricamente cargados o digamos eurocéntrica y enclasados. Entonces, de pronto la educación que necesitamos es una educación que también se repiense a sí misma. O la salud que necesitamos es una salud que se piense a sí misma también. De pronto el asunto no es, por lo importante que sea, que todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga salud, la pregunta es, ¿qué educación, qué salud, qué condiciones de dignidad, ¿cierto? Porque de pronto la idea no es que todo el mundo tenga las mansiones que tiene, no sé, el dueño de Facebook. Y quizás el problema sea incluso que él deje de tener eso y que otra gente tenga otra, no sé, ¿cómo sería la vivienda más adecuada en el Pacífico? No creo que sea la vivienda más adecuada en una zona de páramo. O sea, hay condiciones culturales, ecológicas, y las particularidades históricas, ¿cierto? Sí, de pronto la gente quiere más otras cosas y les puede servir más otras cosas, sí. Esa es la pregunta es una pregunta central para una gente que estudia una maestría de desarrollo y cultura. Ese tipo de preguntas, ¿qué tipo de desarrollo? Si nos tomamos en serio la cultura, entonces, ¿qué tipo de desarrollo vamos a agenciar en este o en este otro contexto? Sabiendo que el desarrollo es en sí mismo y no puede dejar de ser cultura. Una pregunta tesa. Es una pregunta tesa. Sí, no, eso es para una gente que está haciendo una maestría difícil por ahí, es que desarrollo cultura, en vez de hacer una maestría fácil, y en vez de que le toque, y uno un viernes a esta hora, a las 9 de la noche, en vez de estar tomando ron, uno aquí discutiendo huevonadas con el profesor Restrepo, eso sí. Tiras, son conversaciones muy importantes porque ustedes realmente es lo que tienen que pensar. Tienen que pensar cómo entender esa relación. Sí, profe, y es también darse uno cuenta en todas estas lecturas, y ahora que lo mencionó Juan David Raque acerca de esa Stuart Hall, que no hubiera ido a Oxford. Con una beca. Nosotros, la construcción cultural, exacto, la construcción cultural nuestra nos ha llevado, y lo decía usted también, a pensar que el que tiene voz es el que tiene los cartones, o el que puede tener algún tipo de influencia en cualquier campo del conocimiento, pues es el que tiene los cartones. Y eso también es construido para un propósito o unos propósitos. Eso también está construido. Entonces, ¿cómo se piensa también? Como los aportes o los aprendizajes desde otro punto de vista. Porque Raquel mencionaba que como derechos, pero también la noción de un derecho y del derecho fundamental, eso también está construido también. Esa noción también está construida. Todo es una cosa. Claro, nosotros pensamos, por ejemplo, claro, y yo pienso, bueno, ¿será que el acceso a educación es lo que necesita todo el mundo en todos los contextos que nosotros estamos? El acceso a educación. Porque también hablando solamente de educación,
porque también lo podemos decir con la medicina, a la salud. El acceso a los servicios de salud es lo que todo el mundo necesita. Entonces uno también se da cuenta que hay otras formas de ver el mundo a quienes para eso ellos no les representa nada eso. La salud como derecho o acceder, y termino, o acceder a la salud como la está presentando el que ahorita tiene el poder. ¿A cuál salud me está dando derecho a acceder? ¿A la mía, a la que yo creo mi medicina tradicional? Como yo me autodetermino aquí con mi colectivo, o a cuál es el derecho, es en dónde, a la salud que tú me ofreces o a la que yo puedo darme milenariamente. Eso también le genera a uno como varias cuestiones. Sí, pero eso también creería yo, disculpe, profe, antes que se me olvide, y es de que cuando hablábamos de la cultura como campo, y es a esas instituciones y a esas personas que están jugando en esos campos y son los que de cierta manera ponen las reglas del juego, y donde el resto empezamos a funcionar, o digamos que tenemos que hacer parte de esas reglas del juego que unos cuantos están creando. Entonces, si hablamos como, digamos, Colombia responde a un sistema de un Estado social de derecho y de un montón de cosas alrededor de lo que todas y todos nos debemos cobijar, pero realmente esto está pensando en cuál idea de progreso, o en cuál idea de desarrollo, o en cuál idea de construcción de país. Entonces ahí es donde si nos recogemos o no, y recojo lo que tú dices, Lisette, en esa medicina tradicional, por ejemplo, mis abuelas eran muy sabedoras de las plantas, y ellas no utilizaban, o sea, ellas nunca tomaron medicamentos, sino que ellas tomaban era lo que las plantas también les podían dar. Entonces es como todas esas tradiciones orales y tradiciones y saberes de nuestros abuelos, saberes ancestrales, y eso también como entran a mirarse de una manera un poco aislada a lo que el mismo consumo y a lo que mismo el sistema nos está llevando, y es cada vez apartándonos de nuestras, bueno, de las realidades o de las historias que han vivido nuestros pueblos, que obviamente han sido atravesados después de la colonia y de todo lo que ha pasado por el eurocentrismo, y que cada vez por ejemplo, ya, y para terminar, los embera han perdido su lengua, ¿sí? Su lengua nativa. Los emberacatíos, perdón, los embera no, miento, los zenú han perdido su lengua, y eso también es algo que hay que analizar. Porque como Occidente, o como toda esta dinámica ha llevado a que se rompan esas tradiciones, y a que en ese relevo generacional y en esa transmisión de saberes queden historias inconclusas, o incluso que nosotros no llegaríamos a conocer, porque quiénes son los que han contado la historia de nuestros pueblos. Entonces son una serie de dudas, de preguntas que en lo personal a mí me llegan, y que es donde, ¿quién ha contado la historia de mi departamento? ¿Quién ha contado la historia del Caribe colombiano? Si somos las voces de los hombres solamente, y más allá de una guerra de género, porque no es eso, es también bajo qué intenciones lo han hecho. Entonces sí, a mí me conflictúa muchísimo, y yo sí, digamos que a lo largo de todas estas teorías que hemos leído y que el profe nos ha compartido, me llevan también a replantearme un montón de cosas que yo creía que ya estaban aprendidas en la cultura, y que yo creía que por ahí era que se tenían que llevar, y nada, un desaprender también de muchas cosas que es importante tenerlas en cuenta para ese desarrollo y esa cultura de nuestras regiones y de nuestras ciudades y pueblos. Claro. No, hay un montón de puntos por conversar, y que pues vamos a poder abordar con el debate sobre el multiculturalismo, sobre el debate entre identidad y cultura y cosas así. Yo simplemente planteo dos ideas, y es cuando uno tiene que recurrir al Estado para tener algo como derecho, es porque uno ya lo perdió. O sea, yo no tengo que recurrir al Estado para afeitarme la cabeza, porque pues, me puedo afeitar la cabeza, o porque me caiga el pelo. Entonces, o sea, cuando alguien demanda salud, educación o condiciones materiales más dignas, lo que hay es una pérdida de posibilidad de por ellos mismos tener eso, ¿cierto? Uno, no sé, las abuelitas no iban a demandarle al Estado que
que nos pusieran los remedios de aguapanela con jengibre, porque ellas manejaban eso y eran autónomas con respecto a eso, ¿cierto? Entonces, pues, de pronto uno no tiene que demandar medicina tradicional si la medicina tradicional implica prácticas que están apropiadas y que yo manejo. O yo no voy a demandar cómo educar a mi hijo a que haga pipí en el baño cuando yo puedo estar haciendo la cosa. Entonces, lo primero es que los derechos hay que verlos en relaciones de desigualdad. Entonces, hay que pensar derechos en relación con desigualdad. Esa es una cosa muy importante. No podemos perder de vista que en últimas el problema es el de la desigualdad social. Entonces, cuando alguien necesita educación y cuando demanda educación, es porque no tiene eso, porque no tiene la autonomía o la capacidad y entonces eso lo que implica es que hay una desigualdad social. Pero hay que pensarlo en clave de desigualdad social, una cosa. Y lo otro es que el mundo no empieza ni termina con el Estado. O sea, nosotros a veces pensamos que todo lo debe resolver el Estado. Y hay muchas cosas que los tiene, pero hay muchas otras cosas que están en nuestras manos. Y también deberíamos pensar más allá del Estado, ¿cierto? Podríamos pensar más allá del Estado. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista la relación entre derechos y desigualdad social, pero también que no perdamos de vista de que a veces nos matamos para armar un proyecto para que nos lo financie el Estado, cuando esa energía, esas cosas, lo pudiéramos haber encaminado para hacer algo mejor que lo que el Estado con esa plata que nos manda, no sé, o sea, no es que el Estado no tenga un lugar, sino que tal vez nuestra imaginación social está tan apocada que solo pensamos en que el Estado es la respuesta. Y no vemos la potencialidad que tenemos con otros de hacer cosas para resolver asuntos en los términos en los que nosotros estamos pensando. Eso tiene mucho de largo y de ancho, pero eran dos ideas con respecto a lo que dijo Raque y lo que dijo Lisette. Y estas conversaciones pasan precisamente por que este seminario nos sirva para pensar mejor, no solamente la tesis de grado, sino para pensar mejor lo que nosotros hacemos en los nichos en los que estamos, en la gestión, en la docencia, hasta incluso como seres humanos. Yo espero que ustedes de este seminario recojan insumos para enriquecerse en preguntas que ustedes se hacen como seres humanos también. Entonces, nos vemos mañana a las 9 de la madrugada. A las 9 y de 9 a 1 trabajamos y mañana decidimos qué hacemos con la sesión que perdimos ayer, porque yo sí les tengo una propuesta de que la reemplacemos en otro momento. ¿Listo? Entonces mañana, y mañana discutimos un texto larguísimo. Se tienen que no pueden dormir hoy. El texto más largo de todo este seminario es el que les toca para mañana, el de Franz Fanon. Son como 6 páginas. Bueno, pues, entonces que pasen buena noche y nos vemos mañana a las 9, ¿vale? Igualmente, profe. Descansen todos. Buenas noches. Descansen. Feliz noche, adiós, que descansen.